Así que abrite a vivir locuras, aventuras con el Señor, que con esa simple obediencia vas a empezar a ver cómo se materializan en tu vida. Así que toma asiento, vamos a compartir una palabra y luego ya empezar a orar al Señor por cada vida que hoy ha venido con necesidades, ¿no? La palabra de Dios nos revela que el sacrificio de Jesucristo, en ese sacrificio, en esa obra redentora en la cruz del Calvario, donde Él padeció el castigo, el sufrimiento, allí está toda provisión para la necesidad del ser humano. Nosotros tenemos un gran conflicto entre deseos y necesidades, entre gustos y necesidades. Pero Dios ha establecido que en esa cruz esté la provisión para lo que el ser humano necesita. Cuando nosotros tenemos necesidades que no son suplidas y a lo largo de nuestras vidas caminamos, pasa el tiempo, nuestra calidad de vida, cuando eso no se resuelve, empieza a ser menor, empieza a ser afectada, empezamos a sufrir, a padecer, tenemos problemas. Por eso Dios intervino en la historia humana. Allí en ese momento en la cruz del Calvario, en ese año, en ese tiempo señalado, en la historia humana, Dios se metió, se hizo hombre para poder suplir la necesidad que tenía todo ser humano. Y de la misma manera, Dios en nuestra vida, en nuestra historia hoy, está interesado en manifestarse. ¿Cuánto lo creemos? ¿No? Si Él lo hizo en la historia, lo puede hacer en nuestra historia, en nuestra realidad. Por eso, 600 años antes aproximadamente, Dios levanta un profeta. Los profetas eran los que anunciaban lo que Dios iba a hacer. Ellos anunciaban lo que Dios estaba por hacer en esa obra redentora. Era un gran misterio para la humanidad que iba a suceder. Pero Dios levanta a hombres santos para anunciar que vendría un sacrificio, vendría una obra. Esto está en Isaías 53. Dice el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante Él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. ¿Cuántos podemos decir amén? Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, y a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Y cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia,
tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos y por medio de su conocimiento y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte entre los grandes y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Hasta ahí la palabra del Señor. Es tremendo cómo este profeta, 600 años antes, él está viendo, él está escribiendo, él está dejando un relato histórico para testimonio de la humanidad, porque el Evangelio, la obra de Cristo, se basa en la ley y en los profetas. Hay un fundamento, que es esta palabra profética que Cristo vino a cumplir. Él vino a concretarla en la cruz del Calvario. Y la primera necesidad que puede ser suplida, está relatando allí el profeta Isaías, en esa obra redentora en la cruz del Calvario, es la necesidad de la libertad de la culpa. Allí él acaba de relatar que él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Todos nosotros habremos de perder el rumbo tarde o temprano. Ya te habrás dado cuenta. Si es que algo que pasó, pero nuestra tendencia es esta. Hay una imperfección en el ser humano, una carencia, una necesidad. Y es que nosotros, por tendencia, a lo largo de nuestra historia, cometemos errores. Y no hace falta que otro venga a decirnos. Nosotros vamos a ir dándonos cuenta que el hecho de ir tomando decisiones, algunas conscientes, otras sin darnos cuenta del todo, pero van a hacer que nuestras vidas generen heridas en nosotros, en otros, que otros generen en nosotros heridas. Y va a ir nuestra mochila cargándose a lo largo de la vida. Va a ir cargándose con culpa, con Dios. Decirle, Señor, yo sabía. Yo he conocido gente que años han pasado, que un día el Señor le pidió que hagan algo, que den el paso, que se consagren, que lo sigan, y decidieron seguir su camino, como esa oveja que se pierde, dice el profeta, que sigue su propio rumbo, y pasan los años, y él sigue cargando culpa por lo que pasó allá atrás. A veces tenemos culpas con nosotros mismos. Decirle, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué no hice eso que yo sabía que tenía que hacer? ¿Por qué no presté atención a esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no hablé cuando tendría que haber hablado? Ahora ya siento que es tarde y nuestra mochila de culpa se empieza a cargar contra nosotros mismos. Empezamos a castigarnos, empieza a doler nuestro corazón, nuestra alma, por lo que venimos cargando. A veces con otros cargamos culpa, por lo que allí no pudimos hacer, por lo que fallamos y sentimos esa cuenta pendiente. La culpa es algo que empieza a enfermar toda nuestra vida, empieza a aprisionarnos, a paralizarnos. Y es tremendo porque de repente allí el Señor, los evangelios cuentan que se acerca a él un paralítico. Le voy a decir, si es paralítico, dice que rompen el techo, lo bajan. Y el Señor lo primero que hace, le dice, hijo, hey, buen hombre, tus pecados son perdonados. Le voy a decir, pero ¿por qué no lo sana si es paralítico? Porque Dios sabe que hay una necesidad tan grande en el ser humano que es la culpa. El haber hecho pecado, cometido errores. Pecado es errar al blanco, es cuando yo fallo, cuando me equivoco contra Dios, contra otro, contra mí, contra mí mismo allí. Yo peco, fallo y empiezo a cometer errores.
Y eso voy cargando, me va paralizando, me va frenando en la vida. Ya no tengo sueños, ya estoy frustrado. Pero qué tremendo ese hombre que por años estuvo paralizado. Ahora el que está delante suyo es Dios y le dice: hijo, tus pecados, tu culpa, todo lo que estás cargando, yo tengo lo que vos necesitás para resolverlo. Sos perdonado. Qué tremendo es esa libertad. Yo escuché una escena que contaba un hombre que él conoció a su papá de grande ya. No lo había tenido la ausencia, la carencia durante toda su vida de su papá. Allí grande están en la mesa y han pasado los años, él ya tiene su familia, todo. Y este hombre lleno de culpa, el padre ausente, está sentado en la mesa mirando todo lo que él no hizo, todo el lugar que él dejó vacante. Ahí hay heridas, hay dolor, hay reproches, pero en silencio, ¿no? Este hombre cuenta que él en un momento le dice: papá, yo te perdono, está todo bien, quedamos a cuenta, estate tranquilo, yo te perdono. Y él cuenta cómo él ve que allí en la cara, en la mochila de allí el alma de esta persona que por años ha vivido con los errores, cargando, se libera, ¿no? Y qué tremendo es tener esa libertad de toda culpa que nosotros hayamos hecho. La culpa no se puede limpiar con buenas obras. Es necesario hacer cambios, sí. Pero hay algo allí en nuestra alma, una necesidad de limpiar la conciencia. Dice el libro de Hebreos que la obra de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. Es algo que solo el Señor, Dios, puede hacer. Él era una mujer pecadora que todos la miraban, ¿no? La mujer es un desastre. Y el Señor dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo es que ahora Dios, no la gente, no otros, sino es Dios, la única persona que a nosotros debería importarnos lo que Él piensa. Él está diciendo: lo tuyo está resuelto. ¿Por qué? Porque yo cargué todo en la cruz del Calvario para que seas libre. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por eso, no? Él lo resuelve, Él se hizo cargo. No fue que se borra y cuenta nueva, no. Alguien ya recibió esa condena. El Dios, dice el Padre, castigó al Hijo en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Ya hubo un castigo, yo no tengo que estar castigándome. ¿Por qué? Porque ya ha sido efectuado ese juicio en la cruz del Calvario. Y Él nos libra de toda culpa. En segundo lugar, la obra de Cristo trae sanidad física al ser humano, a la necesidad en la enfermedad. Dice: y por sus llagas seremos sanados. Dice que por sus heridas, Él cargó el precio de nuestras heridas. Y yo sé que ahí nuestra mente racional va a decir: pero yo conocí un caso, y a mí me pasó un caso, y a mí me pasó una vez. Y es así, ¿no? Es como en la comida, en el menú, ¿no? Si vos tenés que elegir qué querés almorzar hoy, pastas o carne asada, un asado, ¿no? ¿Cuántos por las pastas acá? ¿No? ¿No? ¿Cuántos por el asado? ¿No? Bien, ¿no? Dios bendiga sus vidas, ¿no? Pero uno sabe que una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Es decir, si yo estoy hablando, eligiendo esto, la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados y me voy a servir de esto, voy a probar de esto, lo otro yo sé, pero hoy quiero esto, hoy necesito esto. Una cosa es cuando nosotros miramos las Escrituras y podemos entender que allí en esa cruz nuestras enfermedades, nuestras heridas fueron resueltas. Dice allí Mateo 8, del 1 al 4, al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Y un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Este hombre se acerca con esta inquietud que tenemos todos. ¿Querrá o no querrá Dios sanar? ¿Querrá Él o no querrá realmente interesarse por mi vida, por mi necesidad, por mi situación física, de salud, por mi padecimiento? Pone en la mesa esa pregunta. Pero Jesús, la respuesta que Él trae fue clara, contundente. Dice que Él extiende su mano sobre este leproso, alguien que nadie podía tocar. Su enfermedad era algo que distanciaba de otros. Y Él le dice: yo quiero, sé limpio. Y frente a toda necesidad, nosotros tenemos que pararnos en esta escritura, elegir una cosa por sobre lo que nuestra mente racional nos dice, por lo que sobre otras experiencias, otras situaciones hemos vivido, escuchado. Yo tengo que volver a pararme en el deseo de Dios de sanar. Voy a tener que descartar la otra opción. El que quiere asado, asado. El que quiere pastas, pasta. Pero me quedo con una. ¿Y cuál es? Que es que Dios sí quiere sanar hoy nuestra situación. ¿Cuántos podemos creer que es así? Tengo que creer. Tengo que acercarme con mi pregunta y decirle: Señor, sáname. Señor, necesito que pongas tu mano sobre mi vida. Una tercera necesidad, dijimos la primera, esa libertad de la culpa, esa sanidad física y también nuestra paz interior. Hay una necesidad en nosotros de experimentar paz. Nosotros no nacimos para ser personas que allí viven atormentadas, angustiadas. Nuestra estructura emocional es para experimentar paz como fue diseñada. Pero es necesario que nosotros podamos, en medio de todas las dificultades que nos sacan, nos quitan la paz, poder creer, dice, que sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. O sea, el precio para que nosotros estemos en paz con Dios, podamos vivir la paz del reino de Dios. Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él está diciendo que hay algo que el mundo no puede generar en el ser humano, y es paz. El mundo va a dar una paz, pero muy distinta a la de Dios. Y en esta sociedad donde cada vez más las palabras angustia, estrés, allí depresión, ansiedad, se han vuelto el pan nuestro de cada día. Antes eran definiciones que algunos la conocían, pero ahora es parte, sin importar la edad, la condición social, la cuestión económica. Allí está esta cuestión de vivir sin paz en la realidad. No importa si son adolescentes, niños, adultos mayores, gente que uno por fuera diría: pero lo tiene todo. Pero hay algo que solo Dios puede darnos, y es la paz que Él en la cruz del Calvario padeció el castigo para que nosotros estemos en paz. Y es maravilloso confiar que en esa obra redentora, en ese sacrificio, en ese sufrimiento que Él tuvo allí, nos está dando libertad de la culpa. Hoy Él nos toma de la mano, nos mira a los ojos y dice: che, basta de estar cargando con esto. Sos libre, yo perdono tus pecados. Si estamos enfermos, Él hoy va a poner su mano sanadora sobre nuestras vidas, porque Él es el sanador. Él es sanador. Y va a librarnos, vamos a creer y vamos a experimentar sanidad. Y vamos a aprender a vivir esa paz de Dios, que no es solo algo espontáneo así, de un suceso, sino que todos los días está disponible para mí. Es un estilo de vida en donde el príncipe de paz es ahora el que camina con vos, camina conmigo, y nosotros aprendemos a llenarnos de Él, a enfrentar la vida con Él. Y yo quisiera animarte que en esta tarde nosotros podamos poner la mirada en que en la cruz del Calvario está la provisión para toda necesidad. Y vamos a orar al Señor si algunas de estas necesidades
Vos te identificás con ellas y vos decís, yo tengo esta necesidad hoy. Yo vengo cargando culpa con Dios, con otros, conmigo mismo. Pero hoy vamos a darle lugar al Espíritu de Dios que pueda obrar en el alma, en el corazón, y su palabra pueda traer libertad a nuestras vidas.